Bueno, yo creo que vamos empezando, entonces pues primero que todo, muy buenas tardes a todos, muchísimas por acompañarnos el día de hoy en esta actividad. Mi nombre es Daniela Ayala, soy estudiante de octavo semestre de medicina, actualmente soy miembro de junta del grupo de interés de ginecología y obstetricia y soy tutor par del área reproductivo. Entonces, bueno, en esta oportunidad tenemos el gran placer, junto a mi compañera Erika, de estar en este conversatorio sobre violencia obstétrica y parto humanizado, que es un tema muy, muy importante y pues que claramente como sociedad y como médicos no podemos obviar. Para abordar este tema de una manera mucho más integral, pues contamos con la presencia de tres invitadas muy especiales que tienen una gran trayectoria y conocimiento en el tema. Adelante, Erika. Listo, entonces buenas tardes para todos. Mi nombre es Erika Benítez, estudiante de décimo semestre y pues también hago parte del grupo de ginecología y obstetricia. Creamos esta actividad con Dani y con ayuda de la doctora Silvia porque nos parece un tema muy importante y creemos que todos debemos saber de eso. Entonces ya le doy la palabra pues a las doctoras para que ellas se presenten y nos cuenten un poco de su trayectoria. Si quieren, iniciamos con la profe Silvia, con la doctora Susana, con Alice, la que se anime. Ok, de pronto voy a introducirme primero para agradecerle primero a Alicia y a Susana de estar con nosotros. Pues yo, como ustedes saben, soy profesora de la Universidad del Rosario, psicóloga, psicoanalista y desde hace 8 años mamá, y he tenido el gran privilegio de haberme encontrado con la maternidad desde una perspectiva que es pues lo que yo trabajo, la psicología y pensarlo desde la psicología. Y hace 6 años hicimos un gran encuentro sobre parto humanizado en el Rosario, donde Alice y Susana llegaron de manera espontánea con un bagaje de trabajo increíble. Quiero decir que son dos personas que en Colombia han hecho que el tema del parto humanizado se extienda, se convierta en un tema de debate. Susana, desde la clínica y desde su trabajo interno dentro de la medicina, Alice también desde la clínica, el acompañamiento de familias y desde una perspectiva internacional que ha tratado de traer a Colombia. Entonces, esa era como la introducción. Yo quería que ustedes se presentaran un poco, que nos contaran su trayectoria y que nos contaran cómo llegaron al parto humanizado y por qué creen que es importante para ustedes en su trayectoria y en el impacto que tienen en la comunidad. Bueno, quizás empiezo yo, Alice, ¿está bien? Bueno, entonces, mi nombre es Susana Bueno, yo soy médica ginecobstetra ya egresada hace 20 años, estudié medicina en la Universidad del Rosario y me especialicé en la FUCS. Llegué a este tema básicamente porque, bueno, en algún momento pienso que las mismas pacientes que llegaron a mi consulta en cierta época, que fue hace más o menos unos 8 años, empezaron a pedirme necesidades diferentes frente al acompañamiento durante el parto y la gestación a las que yo les ofrecía. Entonces fue reiterativo como ese sentir de ellas, el mostrarme unas necesidades que para mí eran totalmente diferentes a lo que yo había aprendido en la facultad y siento que fueron el motor del cambio. Yo lo siento así y les agradezco el hecho de haber incentivado como buscar diferentes realidades al nacimiento, obligarme a salir de mi zona de confort, de esas 4 paredes de ese consultorio en las cuales estaba y buscar nuevos conocimientos e interactuar con nuevos actores involucrados en el nacimiento como parteras de tradición, matronas profesionales. Me formé como dula, me quité de cierta manera mi bata blanca de médica y empecé a escuchar a las mujeres en sus necesidades como una mujer más. Y allí me di cuenta que la experiencia de parto era más amplia de lo que yo creía, no era una experiencia solamente física o médica, sino que abordaba pues además una emocionalidad, una experiencia social, una experiencia de vida mucho más amplia. Entonces fue así que llegué al tema, guiada por las propias mujeres que llegaban a mi consulta. Gracias, Susana. Entonces sigo yo, me llamo Alice, como ya lo mencionó Silvia, yo soy francesa, yo soy partera profesional, yo soy titulada de Bélgica, Bruselas, porque allá en Europa es una profesión médica,
Vamos a decir que yo siento que ya más de 2 años que me titulé, que eso hacía parte del bagaje, aproximadamente, y del bloque de estudios que recibí inicialmente. La psicología era gran parte también del currículum, técnicas de escucha activa, una preocupación desde la salud pública también por la salud mental. Entonces, una visión, un paradigma que es el de la partería, que defendemos como las parteras, las guardianas de la fisiología, es nuestra especialidad, las mujeres saludables, y en esas etapas de vida, salud sexual y reproductiva, dentro de la cual puede ser el parto. Yo realmente, durante mis estudios, tuve la oportunidad de hacer una práctica en Bolivia, donde ahí tengo que confesar que fue mi primer choque frontal con violencia obstétrica cruda, como diría yo, de esos casos emblemáticos que uno guarda en memoria. Rápidamente para contarles, era en un hospital público de Táchira, en el sur de Bolivia, y ahí venían casi exclusivamente mujeres indígenas, pobres, y una de estas era una mujer muy joven que iba a tener su primer hijo, que dejaron sola en la sala de parto. Entonces nosotras, estudiantes belgas, matronas, no entendíamos por qué la dejaban sola, tanto por criterios médicos, por ejemplo, de no escuchar los latidos fetales, de asegurarse de la evolución del trabajo de parto, sino también en un aspecto emocional. Esa mujer no podía entrar con nadie. Entonces la acompañamos, mal o bien, con mucha, ojalá, pues empatía, y en el momento del parto pasaron la sala para el expulsivo, cosa que también para nosotras era rara, porque ya desde ese momento en Europa pues todo es sala TPR, entonces ese traslado también a una sala para el expulsivo era raro, y dejan a esa mujer piernas abiertas delante de era una docena de estudiantes de medicina, y la ponen a pujar. Entonces fue realmente una vivencia muy chocante para mí, porque ahí sí evidencia pues, una realidad que no había vivido desde Europa. Cuando yo trabajo muchos años en Bélgica, pero para no extenderme, tampoco allá es perfecto, hay muchos también momentos en el traje donde uno lo hubiera hecho diferente o mejor, pero sin nunca sentir que uno se sobrepasa hacia el maltrato. En mi experiencia personal como mamá, tuve la oportunidad de recibir a nuestras hijas en casa de nacimiento, también en casa, con parteras, que allá en Europa es una alternativa totalmente reconocida y posible y que hace parte del sistema de salud. También eso también lo menciono porque es lo que soy yo, mi vida personal, mi vida profesional. Y cuando llego acá en Colombia, descubro un mundo donde todo está un poco más dividido. Y desde mis posturas políticas, encuentros con Susana, con Silvia, con muchas otras personas que no tengo el tiempo de nombrar, me doy cuenta que hay un movimiento, como dice Susana, perdón, muy ciudadano, de mujeres, una tras otra, familias, también sus esposos, preocupados por sus hijos, por su llegada al mundo, que piden a gritos otras formas, más opciones de atender los partos, no solamente institucionales. Entonces, para hacerlo corto, pues ahí también me impide revisar quién soy yo, como Susana, también salir de mi zona de confort, de lo que yo pensaba verdad desde Europa, y aplicarla acá en el territorio, conciliar, hacer compromisos y afirmar posturas políticas. Hago parte de una colectiva que de ayer, yo no sé si uno de ustedes estaban también en el conversatorio sobre el pluralismo en el parto, donde presentamos que como Huitaca, Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, nos dedicamos a educar, a ser también voceras de las mujeres que puedan vivir violencias, y más que todo a educar, a informar a la gente para que tenga más opciones a la hora de parir, entre otras. Listo. Y ahora, pues queremos iniciar como para romper el hielo en este conversatorio, pues queremos iniciar con la primera pregunta, que es, pues se habla bastante de la violencia obstétrica, ¿no? Pero no existe como tal una definición, pues una definición estándar. Entonces nos gustaría como que ustedes desde su experiencia y desde su conocimiento nos contaran cuáles son los pilares que incluirían dentro de esa violencia obstétrica y por qué. Entonces no sé quién quiera comenzar a responder.
Bueno, yo puedo empezar si quieren. Bueno, la primera vez que yo escuché el término, bueno, parte de mi proceso es que yo tomé una formación para ser doula, que no sé si se lo saben, pero doula es una mujer, una persona en general, la mayoría mujeres que quieren acompañar a otras durante el proceso de gestación, parto y posparto, y pues para ser doula no es requisito ser profesional de la salud, cualquier persona que sienta el deseo pues puede formarse. Y en esa formación que yo tomé, que me fui incluso de incógnita, no dije que era ginecóloga, empecé a escuchar. La formación empezaba con el testimonio de las otras mujeres que estaban formándose para doulas de su propia historia de parto. Y fue allí cuando yo les dije que ya, ahí ya no tenía mi bata de médica, ya era otra mujer más, y cuando escucho el término violencia obstétrica y secuelas emocionales del parto, que para mí pues fue muy impactante y mi reacción como médica inicialmente fue rechazar. Yo creo que mi ego dijo, estas mujeres están equivocadas, ese término violencia es muy fuerte, ¿cómo nos van a decir a nosotros? Bueno, yo he estudiado una carrera profesional con toda la vocación para hacer el bien, que somos violentos. Y me tomó un tiempo procesar, bajar mi ego y asimilar la definición. Te podría decir bueno, pues bueno, lo que se dice en general es que es una vulneración de los derechos humanos en la atención en los servicios de salud sexual y reproductiva. Es un complejo, digamos, es muy amplio, que obviamente está más focalizada la atención del parto, pero no solamente la atención del parto, es la preconcepción, es el control prenatal, es la atención misma del parto y el posparto. Se vulneran derechos como pues el derecho a recibir una atención digna, libre de violencia física, libre de violencia verbal, libre de discriminación, libre de que sea vulnerada la intimidad, libre de prácticas no consentidas o de prácticas que no guarden también una evidencia científica. Podría yo, digamos que definir. He escuchado a algunos colegas en estos días que tratan de subjetivizarla o de atenuar la definición. Y he escuchado en boca de algunos colegas que dicen, no, es que es una experiencia que la mujer percibe como si lo hubieran, como que no estuvo conforme con la atención, pero es como una percepción de ella. Y realmente yo pienso en lo personal que la violencia es universalmente reconocida por todos los seres humanos y no puede subjetivizarse. Entramos en el terreno entre una atención no apropiada en salud o una baja calidad de la atención, como lo es en general en los servicios de salud, y específicamente el maltrato es universal y es evidente a los ojos de cualquier ser humano. Eso te podría decir yo, pues a grandes rasgos de lo que puedo conceptualizar con base en mi experiencia acerca de la definición. Gracias, doctora. Ahora nos gustaría escuchar a la profe Silvia. ¿Qué opina ella de la definición de violencia obstétrica? Profe, Creo que tiene el micrófono apagado. Sí, es que estaba en la otra página de transmisión directa. Bueno, yo creo que la violencia obstétrica ha sido un término que inicialmente surge dentro del ámbito del derecho y un poco de la política. Y esto ha hecho que desafortunadamente muchos de los profesionales de la salud al interior de las instancias de trabajo, de ofrecer servicios de salud, no se sientan reconocidos en este término. Entonces, por ejemplo, uno de los precedentes en Latinoamérica fueron las leyes que salieron en Argentina y en Venezuela, hablando de estos tratos denigrantes, estos tratos poco respetuosos, poco acordes con la defensa de los derechos humanos, y esto ha hecho que un poco el proceso de reconocimiento de cuáles son los problemas de base sea un poco difícil. A mí me gusta hablar de una definición general de violencia que está dentro del concepto de Galtung, que es el triángulo de la violencia, en donde la base de las violencias son estructurales. Entonces ahí yo creo que es importante tener en cuenta las dificultades estructurales. Tenemos sistemas de salud en Latinoamérica, por ejemplo, en países en desarrollo, que son muy frágiles, donde los mismos prestadores de servicio tienen unas condiciones muy precarias. Eso se ha acentuado ahorita con la pandemia, donde tenemos profesionales de la salud trabajando en situaciones muy difíciles, especialmente los que están en la periferia del país o incluso de las ciudades, obstetras que están trabajando, atendiendo 30 partos
en una mañana y que muchas veces no están bien pagos, y por supuesto la escasez de talento humano. Porque una de las grandes desventajas que tenemos es que en nuestro país no existe la partería profesional y ha habido como todo un proceso de reconocimiento, la partería profesional, y ha habido un proceso de reconocimiento de la partería tradicional, pero con muchas trabas, y es muy lento este reconocimiento de estos prestadores de servicios que podrían alivianar y solucionar el alto costo humano y en salud mental que están teniendo nuestros profesionales de la salud. Entonces es un engranaje lo que está sucediendo, es un problema no individual de que hay un obstetra malo, sino que hay un sistema que no está satisfaciendo las necesidades de las pacientes, pero también que está descuidando su recurso humano y que está descuidando la infraestructura para ofrecer un buen servicio. Pero seguro que Alice, en su experiencia como partera, tanto en Europa como en Latinoamérica, tiene más claves para poder ayudarnos con esta definición. Gracias, Silvia. Pues primero que todo quiero resaltar que estoy muy de acuerdo con la definición que nos compartió Susana y su visión holística. Es decir, yo creo que es un poco el peligro de hablar a veces del parto humanizado, dejando de entender que sería un método, o no sé, algo de moda, otra forma nueva de atender el parto, que primero le conviene a todas las mujeres en todo momento, porque no es sino una réplica de eso, de un protocolo que supuestamente conviene a todas las mujeres y nunca es así. Te agradezco también, Susana, en tu humildad como médica, decir esa dificultad de quitarnos la bata blanca y a veces también bajarle al ego, que también es algo que yo comparto como partera, porque yo, como les digo, vengo también del ámbito médico y hospitalario, y creo que es muy importante, como lo sugiere Silvia, salir un poco del debate y desde lo individual. Somos seres humanos, nunca nos complace que nos digan somos violentos, etcétera, pero pues somos todos imperfectos, ¿sí? Y ayer lo decía, somos humanos al servicio de otros seres humanos. Entonces eso abre el abanico de posibilidades de tratos más o menos buenos. Para completar un poco lo que tú decías, Silvia, de las definiciones, yo creo que nos podríamos meter en esa discusión de la violencia estructural, epistémica, absolutamente transversal en nuestra sociedad, y cómo lo resaltas en el sistema de salud, desafortunadamente, donde todos, ustedes estudiantes, los médicos, las enfermeras, los mismos pacientes, estamos en esa pirámide de la violencia. Creo que es muy importante tener, sí, el marco legal e internacional en la mente. Realmente la violencia obstétrica sí existe, no es un invento. De hecho, les recuerdo que el año pasado, en julio 2019, en la Organización de Naciones Unidas, la ONU, la relatora especial sobre violencia contra la mujer, emitieron un enfoque basado en los derechos humanos, ¿sí? Y la violencia contra la mujer en los servicios de salud reproductiva, pero haciendo realmente hincapié en la atención del parto y la violencia obstétrica. Y también la Organización Mundial de la Salud, en 2014, emitió también un documento sobre la falta de respeto y los tratos irrespetuosos en el trabajo de parto. Las palabras sí tienen un impacto, y yo hago mucho un paralelo con también una de las luchas para los derechos de la salud sexual y reproductiva, que es el derecho a la IVE, a la interrupción voluntaria del embarazo, porque a veces cuando uno inicia esas luchas, hay que gritar fuerte para ser escuchado y aceptar que uno va un poco a contracorriente. Entonces, cuando uno nombra la violencia obstétrica, no es del gusto de todo el mundo, y es un poco, yo siento, el momento en el cual estamos. Por lo tanto, ya hay más y más espacios de diálogo en la prensa, las familias, las mujeres. Yo creo que está muy bien alzar la voz y tener esas conversaciones como las tenemos hoy. Y estoy muy agradecida con este espacio. No, este espacio es para que todos podamos conocer muchísimo más sobre el tema. Bueno, ya pasando a hablar un poquito más como estadísticamente, pues Colombia es un país que tiene muy normalizado prácticas como
las cesáreas que no son necesarias y este tipo de cosas. La OMS nos recomienda más o menos una tasa de cesárea por país de aproximadamente 15%, y si nosotros vamos a ver estos datos en Colombia, superan los valores del 60% a nivel país, e incluso en las regiones estos valores pueden alcanzar el 90%. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Cómo es la cultura un factor clave en la sistematización de estas prácticas, o cómo varía notablemente dependiendo de cada lugar en el cual lo analicemos? ¿Por qué creen que se da como esta diferenciación? No sé cuál quiera empezar a contarnos su opinión. Bueno, empiezo. Entonces seguimos con el orden. Pues bueno, pienso que también respecto al marco que hablaba Silvia en cuanto a la estructuralidad, pues pienso que esto pues es multifactorial, esta vivencia que tenemos respecto a lo que tú dices, ¿sí? Entonces hay factores, desde el mismo manera como está estructurado el sistema de salud, como lo decían mis compañeros, bueno, resulta que acá los ginecólogos y ginecólogas estamos asistiendo a los partos fisiológicos y los partos complicados. Y tenemos, muchas veces estas estadísticas se ven más incluso en el ámbito privado que en el ámbito público. Tú ves que las estadísticas de cesáreas las tasas de cesáreas son más bajas en la parte pública que en la parte privada, porque realmente el hecho de individualizar un poco la atención, lo que tiene la ventaja de que tú como mujer conozcas a tu obstetra desde el principio hasta el final, pues no es lo mismo que un grupo de soporte, digamos, que acompañe el nacimiento. Y es lo que sucede en la parte pública. Una mamá que está en trabajo de parto, si no da luz durante el turno de la mañana, no pasa nada, el personal cumple con su horario de la mañana, sale, entra otro personal, una nueva energía, unas nuevas fuerzas, y esta mamá no nació, este bebé durante el turno de la tarde, no pasa nada, vendrá el de la noche. Pero muchas veces hay un factor como agotamiento, podría ser uno de los factores. Insisto, es multifactorial, pero uno es la manera como estamos asistiendo a los nacimientos, sobre todo en la parte privada. Digamos que yo te puedo contar que alguna vez tuve una mujer en inducción 2 días y al segundo día me dio una lipotimia en sala de partos. O sea que estaba la mujer en camilla y yo en la otra camilla al lado por agotamiento físico. Y eso te puede de pronto digamos, generar de pronto tomar decisiones antes de tiempo, apresuradas, no esperar los tiempos. Puede ser por eso, bueno, no hay también, digamos, un reconocimiento del acompañamiento. En la parte privada, las tarifas que tienen las aseguradoras te pagan la asistencia al parto como tal, pero no las horas que tú puedas durar en acompañamiento. Tú sabes que eso puede ser un proceso muy largo. Pues está la medicina, la defensiva. También sabemos que la obstetricia pues es una de las especialidades a las cuales se le exige resultados positivos tanto en mamá como en bebé. Entonces ahí también como, pues hay que decirlo, como un deseo de adelantarse a cualquier cosa que pudiera surgir y bueno, ponerse en riesgo legal. Bueno, también falta de apertura y de conocimiento de toda la importancia de la neurofisiología que acompaña el proceso del parto y las implicaciones tan trascendentales que tiene en la impronta mamá-bebé en ese momento del nacimiento. Entonces, a veces como que subvaloramos que estas intervenciones pues van mucho más allá. No solamente en comorbilidades de la mamá en el futuro, solamente por tener una cirugía mayor dentro de su cuerpo que la hace propensa a acretismo, a adherencias, sino también todo el proceso que se ve interrumpido en ese continuum que es el embarazo, el parto y el nacimiento a nivel neurofisiológico para moldear la conducta maternal de la mamá, todo lo trascendental que es también para la adaptación del bebé. Entonces, como yo lo veo, pues más que cultura, bueno, porque hay un porcentaje que hay mujeres que solicitan la cesárea, valga la redundancia, por solicitud materna, que también ya está descrito, no es la mayoría en lo que yo veo en la práctica y no es el grueso. Entonces, yo considero que es multifactorial la situación que estamos viviendo. Muchísimas gracias. No sé si Alice quieras contarnos qué opinas sobre esto. Gracias. Sí, muchas gracias. Pues como siempre muy de acuerdo con lo que dice Susana. Lo multifactorial pues es complejo. Colombia, como muchos países en vía de desarrollo, son temáticas desde el sexismo, la vivencia de la corporalidad, de la sexualidad, también esta falta de empoderamiento también ciudadano de entregar la responsabilidad en un otro, es decir, depositar completamente la responsabilidad de dar a luz, en su sentido lo más amplio posible, en otra persona, en este caso puede ser un médico o como podemos ser las parteras. Bueno, pero ahí insisto a veces a dar como, ¿por qué nos funciona? Porque no tenemos las mismas tasas en otras partes del mundo. Porque realmente en Colombia, lo decía ayer, el parto está en vía de extinción. Y aún más el verdadero parto fisiológico, es decir, sin medicación ninguna, sin anestesia,
¿sí? La mujer y el bebé se dan a luz con sus plenas potencialidades y competencias. Eso realmente podríamos analizar por regiones y por comunidad indígena, afro, urbano, rural, campesino, sería muy interesante. Pero entonces a veces vuelvo un poco a de dónde vengo yo y yo digo, ¿por qué nosotros alcanzamos a no superar 10-15% de cesáreas? Realmente porque ahí vuelvo al paradigma de la partería. Es decir, y lo digo con todo el respeto del mundo, los médicos, que son ustedes, futuros médicos, tienen un modelo de atención médico. Es decir, en general, para ser corta, todo es patológico hasta que se demuestra el contrario. Y están formados a atender la patología. Esa es su fuerza, es su riqueza, es su especialidad. Donde nosotras las parteras estamos formadas a la atención de la fisiología. Es decir, esa es mi especialidad, atender y acompañar mujeres en estado de salud a lo largo de sus etapas sexuales o reproductivas. Eso cambia todo, porque sabemos que el 80%, grosso modo, por eso la OMS habla de 10, 15, hasta 20% de cesáreas aceptables, pues el 80% de los embarazos, partos, pospartos son saludables, ¿sí? Y esa es nuestra experticia. Y eso también hace lo que nombra Susana, y le agradezco, ese agotamiento de la atención institucional clásica, pues, que uno no puede atender toda la vez, no puede atender las emergencias ginecológicas y los partos saludables de manera idónea y las verdaderas emergencias patológicas que también conozco y que sé que son muy importantes. Entonces, solamente para volver, ayer en una de las preguntas era también de un estudiante, pero entonces, ¿cómo es posible que hoy en día una partera del Chocó se arriesga a tener un parto podálico, por ejemplo, y nosotros, futuros médicos, no, todo ya es cesárea? Entonces, vuelvo y repito, es como cada uno tiene su especialidad y es lo que yo he podido vivir en Europa. Cada uno tiene su papel y trabajamos de la mano. Por eso no hay tanto choque. Yo sé que es mi papel como partera y donde ya me salgo de la fisiología, ya entro a trabajar de la mano con mi compañero médico, ¿sí? Y también el lugar, perdón, alargo un poco, pero creo que es muy importante también conocer nuestra historia, cómo nace la obstetricia como profesión, cómo nace la medicina occidental moderna, cómo eso también se pasa acá, se coloniza hasta Colombia, y acordarnos que el hospital no es un lugar pensado en términos de fisiología, y mucho menos para el parto. No es una estructura pensada para atender partos fisiológicos y naturales. Es un lugar históricamente para mujeres pobres, era en un momento dado el peor lugar para ir a parir. Las mujeres querían parir en casa con su partera o su médico. Y poquito a poco, de manera muy reciente en la historia de la humanidad, nos trasladamos a ese lugar para todos y todas, donde a la final nacimos, pues la gran mayoría vamos a nacer y a morir también, porque antes no se moría tampoco en el hospital. Y creo que el paralelo también es importante hacerlo. Y en ese traslado, pues realmente se pierde un poco esa experticia, que es la atención de la fisiología y de cómo facilitarla. Entonces, pues podríamos hablar desde Foucault, el filósofo francés, del hospital como institución disciplinaria, que es un espacio-tiempo propio, como lo es la escuela, la cárcel, el hospital. Son lugares que están pensados de una manera diferente. Y en Europa creo que donde no solamente las parteras, sino los lugares, que sea por ser salas TPR, casos de nacimiento, también la atención domiciliaria, yo insisto, funciona, es porque hay una experticia muy clara en la atención de lo fisiológico y un trabajo de la mano. Muchísimas gracias, Alice, totalmente de acuerdo contigo. Queríamos escuchar también la opinión de Silvia, ella que nos puede contar desde su experiencia, desde los estudios que ella ha realizado sobre este tema. Bueno, también como quisiera agregar a todo este andamiaje y esta red de múltiples factores que han mencionado Alice y Susana, que hay un efecto de aprendizaje. Si imagínense en una región como la costa Caribe, donde el 90% de los partos son atendidos por cesárea,
Los estudiantes no saben hacer un parto natural, no tienen ni idea, no tienen la oportunidad de realizarlo, porque la indicación es hacer todo lo posible para que termine en cesárea. Entonces, pues, y eso es un aprendizaje. Se aprende a modular, a ayudar a modular las emociones de la familia, de la mujer, a tener paciencia, a brindar todas las condiciones para que la mujer se sienta tranquila, para que eso aumente la producción de oxitocina y que el parto se dé. Pero cuando todo está regulado de esa manera disciplinaria, como dice Alice, hay un efecto de aprendizaje inmediato y que va a tardar generaciones de médicos para que se pueda borrar o se pueda reestructurar ese aprendizaje. Y los pacientes también aprendemos, ¿sí? Pues como les contaba, mi primer parto fue en Estados Unidos, donde aprendí a regular el dolor, a respirar, a hacer parto en movimiento, y eso me dio un aprendizaje que después llegué a Colombia a hacer mi parto y pues no, era difícil que el personal de salud entendiera cómo era eso, como que sentía que les estaba enseñando un poco, pero los pacientes también aprendemos y hay una comunidad alrededor nuestro. Entonces, si hay una comunidad alrededor que está diciendo, ay no, pero ¿para qué te vas a ir a hacer un parto natural? Qué pereza, no, hazte la cesárea. Incluso hay algunos obstetras que en Brasil es muy típico que ofrecen la cesárea de una vez con liposucción. Entonces, pues hay toda una cultura alrededor del cuerpo y alrededor del control del cuerpo y de los prejuicios alrededor de la feminidad que comienzan a colarse dentro de la obstetricia y que es necesario poner en tela de juicio, cuestionar qué sentido tiene una liposucción después de un parto. La prioridad es como otra, creo. Entonces, hay que hacer un trabajo que ustedes ven, no es solo con los médicos, es con también toda la comunidad, todos los que estamos en el mundo del parto. Gracias, profe. Siguiendo con lo que nos han venido contando de lo fisiológico y lo patológico, lo que es natural y lo que es medicalizado, pues les queríamos preguntar cómo, en qué momento decide uno como, pues, esto sí me va para algo completamente natural o esto no, esto tiene que llevar ya una parte como más médica. Y también, siguiendo con esa idea, más que todo, ¿qué importancia se le da al consentimiento de las pacientes? ¿Sí? Porque, por ejemplo, es muy común llegar al hospital y ver que pasan todos los estudiantes haciéndole tacto pues a la gestante y muchas veces ni siquiera le preguntan, sino que únicamente le dicen, le voy a hacer un tacto. Entonces, como hasta qué punto raya la necesidad de hacer eso y pues también cuál es la importancia como a modo de reflexión para las personas que nos están viendo, como cuál es la importancia y qué cambia desde la perspectiva de la madre cuando uno comparte esa información a cuando uno hace las cosas y ellas simplemente dejan, por así decirlo. Si quieres, empieza a contestar, Alice. Tienes el micrófono apagado. Ah, ¿no dijiste Alice o empiezo yo? Te entendí que Alice, pero bueno, Alice, arranco yo. Alice. Creo que dijo No, que empezara Alice. Arranca. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces, bueno, la primera parte de la pregunta dijiste en qué momento se decide si se interviene o no un parto, o es que no, esa parte no te la capté bien de tu pregunta. Sí, digamos, o sea, ¿cómo define uno si una intervención se hace por necesidad o por ejemplo, lo que ustedes decían Ok. ahorita de no, de pronto mejor esto porque es más rápido? Como Ok. ya tienen sus dos puntos. Pues pues para eso es muy clave, bueno, la información que puedan tener, bueno, como han hablado ya mis compañeras panelistas, pues la misma mujer de lo que es fisiológico, ¿no? Es importante también que incluso desde antes del proceso de parto, pues ella esté bien informada, porque el resto va a ser muy subjetivo, depende de cada profesional que le parezca o no le parezca. Hay, por supuesto, toda una evidencia científica sobre las buenas prácticas en la atención del parto y eso también es universal. Y digamos que la OMS recientemente también hubo una iniciativa internacional el año pasado de los 12 pasos en atención respetuosa y segura de la gestante.
en la cual está involucrada incluso la FIGO, que es la Federación Internacional de Ginecólogos Obstetras, que es de gran respaldo pues, para nuestro ejercicio profesional. Y en esos dos espacios hay claridad de qué procedimientos a la luz de la evidencia se recomiendan y cuáles no. Por ejemplo, la episiotomía es un procedimiento que no se recomienda su uso rutinario, y yo en lo personal cuando me formé como estudiante de medicina e incluso como residente, pues era una práctica que era realmente sistemática y rutinaria. Está muy claro también, por ejemplo, el derecho a la ingesta de líquidos claros. Está descrito y tú ves la mayoría de mujeres pasan ayunos muy prolongados en 14, 20 horas en el trabajo de parto, aún teniendo embarazos de bajo riesgo. Hay conductas, digamos, súper estandarizadas en cuanto a que hay que ofrecerles diferentes opciones de manejo para el dolor a la mujer en trabajo de parto, y no solamente la farmacológica, que es la que la mayoría conocemos, sino que hay que ofrecer alternativas. Que tenemos que ser más laxos con los tiempos, eso también lo dice la evidencia científica, y recientemente han cambiado incluso los tiempos para dividir qué es una fase latente, qué es una fase activa. Entonces la fase activa se redefine como aquella que empieza a partir de los 6 centímetros de dilatación, y lo que recomienda la evidencia es, pues bueno, abstenerse de tomar una decisión de una cesárea antes de esos 6 centímetros, abstenerse de decir que no hubo una progresión en la dilatación porque esta mujer aún no ha estado en fase activa. Entonces, que por supuesto hay unas guías y hay unos conceptos muy claros a la luz de la evidencia que te definen, pues digamos que, y ese es el conocimiento nuestro, pues cuándo intervenir y cuándo no, y qué bueno que también la mujer pues los tenga claros. Lo que pasa es que en el trabajo de parto, pues hay una vulnerabilidad muy grande, ¿sí? Yo he tenido pacientes mías que son médicas, ¿sí? Incluso ginecólogas o pediatras, y dice, una cosa es ser médica y otra cosa es estar en trabajo de parto, en que el estado de conciencia, pues obviamente esta corteza cerebral que procesa como la racionalidad, pues digamos que no está tan enfocado allí el parto, sino es un proceso muy instintivo, y aún teniendo el conocimiento de la formación médica, está vulnerable y dice, mire, yo sabía, pero estaba tan cansada, no me sentía contenida, que yo dije, bueno, está bien, la cesárea, está bien el pitocin. Entonces, mucho de ese consentimiento informado, ese consentimiento o esas decisiones ojalá sean informadas desde antes del proceso, porque, y la importancia del acompañamiento, porque si la mujer está allí muy vulnerable, el acompañante está en sus 5 sentidos y también puede recuerda que no quiere la episiotomía. Bueno, entonces, por supuesto que es muy importante el consentimiento sobre la soberanía del cuerpo, lo que tú dices, realmente algo tan mínimo como pedir el permiso para romper la bolsa, hacer una miotomía, pedir el permiso para hacer un tacto vaginal, es de suprema importancia, y eso también viene desde la misma academia de cómo nos formaron, ¿no? Entonces es muy importante ese lugar en el que ustedes están como estudiantes, y digamos muy importante el papel que tenga la academia en digamos, reescribir un poco esa historia en términos de una atención también respetuosa respecto a la corporalidad, ¿no? De no apropiarse del cuerpo de las mujeres por el hecho de que yo tengo un título médico o profesional. Entonces es de radical, pues, importancia el consentimiento, por supuesto. Increíble, sí, muchísimas gracias, doctora. Sobre todo lo de los 12 pasos, creo que algo fundamental que todo el mundo lo conozca. Nos gustaría escuchar a Alice. Sí, no, pues muy de acuerdo. Yo creo que ahí es algo que ustedes en este momento tan agradable de ser estudiante, o yo tengo tantos buenos recuerdos de ser estudiante, nunca dejar de saber por qué escogimos este tipo de profesiones, de oficios, ¿sí? Nunca dejan hacia un lado el por qué escogí esas carreras, no es al azar. Siempre uno, y es muy individual, ¿sí? Tengo una misión, tengo una visión, porque nos va a atrapar la vida real, concreta, con todas sus dificultades y barreras, eso es cierto. Pero si uno guarda el porqué y su propia ética personal en términos de valores humanas y demás, creo que los va a proteger. Es como una vacuna en contra de también ser actor activo de violencia. A pesar que, vuelvo y repito, somos imperfectos, absolutamente imperfectos. Por lo tanto, lo que dice Susana de esa medicina basada en la evidencia, que yo apoyo al 100%, pues siempre también es algo evolutivo. Y la medicina, la partería misma, como cualquier ciencia, es síntoma, está modelada en cada momento, en cada lugar por la sociedad en la cual nace y surge. Entonces, en esa pregunta del consentimiento, mi pregunta va un poco como ¿cuándo se nos olvidó el consentimiento? ¿Cuándo se nos olvidó que enfrente de nosotros teníamos a alguien que potencialmente somos nosotros, ¿sí? Un día puede ser mi mamá, mi hermana, mi tía, un día soy yo la médica, la paciente que está pariendo.
¿Cuándo se nos olvidó eso? ¿Cuándo perdimos eso? Entonces hay que estar atentos, porque hay una cantidad de factores que hacen que yo, ustedes, cualquier persona puede olvidarse de eso. Y más allá de la evidencia, pues es esa postura política de pensamiento crítico, de nunca dar por sentado lo que yo sé. Entonces, lo que yo aprendí hace X años, lo que yo pensaba hace un año, y seguramente lo que pensaré mañana, eso es algo evolutivo. Entonces, en este orden de idea, yo insisto, el parto humanizado no es un método, es un momento atendido, iluminado por los derechos humanos, ¿sí? Eso es lo que me moviliza. Y a veces vuelvo a la cesárea. La cesárea no es nada mala. Yo creo que es una de las mejores intervenciones médicas del mundo cuando es necesaria. ¿Sí? Porque detrás sí hay un problema de salud pública inmenso, inmenso, que es la epidemia, la pandemia, de hecho, necesarias y innecesarias. Entonces, la pregunta para ustedes no es solamente de en qué momento tengo que actuar o no. Tengan esa curiosidad, por favor, allá, como dice Susana, de aprender muy bien sobre fisiología. Insisto, es la gran mayoría. Entonces, es muy importante porque yo como partera, todo es fisiológico hasta que me demuestran el contrario. Es como antagónico, ¿sí? Pero es la mayoría de esos procesos. Y la empatía, ese justo equilibrio entre la apatía, no me importa quién es la persona, es un número entre miles, y la simpatía, que también puede ser muy desgastante, pues buscar siempre ponerme en los zapatos del otro, a pesar que tengo 20 minutos para hacer la consulta, o que esa mujer la voy a ver una vez en mi vida, pues hacer el esfuerzo, sería como mi respuesta. Muchísimas gracias, Alice. Dani. Perdón. Bueno, también hablando sobre la pertinencia o la necesidad de las intervenciones o no, últimamente se ha venido escuchando una afirmación y es que muchos profesionales de la salud consideran al cuerpo de la mujer embarazada como un obstáculo para que nazca el bebé. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Realmente es un obstáculo? ¿Realmente es algo que, cómo se le ve hoy en día desde su punto de vista? Bueno, es interesante esa pregunta y ese concepto. Pues si se ve como un obstáculo, yo pienso que tiene que ver mucho con lo que Alice ha repetido, es como quizás la visión con la que nos formamos, digamos, respecto al contexto del embarazo y el parto, ¿no? Digamos que yo en estos días hacía una reflexión que en realidad por mucho tiempo para mí la única realidad de nacimiento, pues es la visión que tenemos la mayoría y después esta mujer inmóvil, conectada pues a una venoclisis, pariendo en soledad, con un parto en litotomía, y digamos que esa era mi única realidad hasta que me salí de ella y vi, pues bueno, otros estilos de atención de parto, parto de movimiento. Yo he aprendido realmente de parteras profesionales, de matronas y de parteras de tradición, cómo asistir partos en otras posiciones. Bueno, y entonces esa es la clave, ¿no? Ver lo fisiológico o ver, digamos que la patología. Y también pues tenemos un enfoque un poco reduccionista solamente al enfoque físico, la dimensión física entonces del parto. Entonces el diámetro de la pelvis. Resulta que hay unas recientes recomendaciones, pero muy recientes, sobre contemplar la inducción rutinaria, ¿sí? Estoy hablando de este año y del año pasado, salen publicaciones que recomiendan la inducción rutinaria en embarazos sanos en semana 39. Motivada, estos estudios que han sido pues bastante polémicos por supuesto, pero que también han avalado un poco estas prácticas rutinarias de inducir electivamente sin razón médica, con aras de disminuir la tasa de óbitos fetales, muertes intrauterinas y de disminuir paradójicamente las cesáreas. Entonces, resulta que ahora es como que el embarazo es una condición de la cual tenemos que salvar a la mujer nosotros, llegar con la parte médica y rescatarla, porque es absolutamente peligroso. Entonces, pienso que pues, hemos llegado a tal punto, tal vez de medicina a la defensiva, también tal punto de estar tan desconectados de la fisiología, a tal punto de solamente tener una visión tan obtusa del nacimiento, física, en términos solamente de mortalidad. Por supuesto que es importante, y habrá contextos en que es necesario, como decía Liz, pues bienvenida a la cesárea, bienvenida a la inducción, pero pienso que es una invitación grande a reflexionar qué está pasando, ¿no? Porque va a llegar el punto, lo que decía Liz, que entonces un parto natural va a estar en vía de extinción.
Entonces, pues pienso que no es en absoluto un obstáculo, más bien el obstáculo lo estamos colocando nosotros mismos y tenemos que liberarlo es a través de buscar otras realidades, de avalar otros conocimientos frente a la atención del parto, así como estamos tan atentos a aplicar la evidencia en otras áreas de la medicina y sale un artículo nuevo en que la evidencia dice que ahora para la infección urinaria está el antibiótico, pues ojalá con esa premura también aplicáramos la evidencia en la asistencia al nacimiento, ¿no? Entonces, pues no considero, yo pienso que el obstáculo más bien es otros factores, pero por supuesto el cuerpo de la mujer está diseñado pues para parir normal en el gran porcentaje. Por supuesto, en un pequeño porcentaje el parto se desvía de su normalidad y tiene una connotación de ser un acto médico, pero en esencia es un acto neurofisiológico, es un acto natural, biológico, universal, que pues para nada sería un obstáculo el cuerpo de la mujer para parir. Muchísimas gracias, doctora. Nos gustaría muchísimo escuchar la opinión de Alice y como qué consejos o qué tips nos puedes dar tú para que nosotros dejemos, o pues muchas de las personas que ven al cuerpo como un obstáculo, dejen de verlo así, para que como estudiantes aprendamos que realmente no es así. Mire, yo voy a asumir una postura muy parecida a la de Susana, amplía bien la idea, como lo había comentado, de educar y de dialogar los procedimientos o lo que es el parto, lo que puede ocurrir. Yo con las familias que acompaño hablo siempre del plan de parto, pero asumiendo que es todo el abecedario. Es decir, está el plan A, el plan soñado, que en gran medida, yo insisto, la gran mayoría de las mujeres queremos un parto fisiológico, natural, saludable. El plan B, el plan C, para también pues abrir las posibilidades, porque yo siempre digo, en buena bruja se me olvidó mi bola de cristal, no sé qué va a pasar, no sabemos. Y no es entre dos contracciones que uno tiene esas conversaciones, definitivamente. Entonces yo insisto y daría un paso un poco más allá también del acompañamiento en el embarazo y de esa educación, porque creo que corresponde, y aún más en la realidad colombiana, a unos privilegiados que tienen la misma, por ejemplo, el hecho de tener el mismo médico a lo largo del proceso, la misma partera. Eso no es para la mayoría. Tampoco de saber dónde van a parir, cómo van a parir, ¿sí? Es toda la diferencia entre derechos y privilegios para unos pocos. Entonces vuelvo un poco como mi papel como partera desde menarquía a menopausia, desde la educación sexual y reproductiva, desde la niñez, ¿sí? Desde la educación menstrual, que las mujeres somos cíclicas, que el parto, yo insisto, es solamente una etapa posible de este mismo ciclo vital, ¿sí? Entonces, yo no tengo tips como tal, sería genial con mi varita mágica, pero en esa discusión del cuerpo femenino, por favor, sean muy curiosos ustedes y no dudo que tienen esa curiosidad de saber de dónde viene la medicina y aún más la obstetricia. Porque si uno no conoce su pasado, no puede actuar en el presente y mucho menos diseñar el futuro. Acá hago una paréntesis rapidita, pero siempre me ha apasionado la historia, por ejemplo, alrededor de la histeria, ¿sí? Este concepto médico que era una patología. Y volvemos al principio, a finales del siglo XIX, con el profesor Charcot, que es francés, en la Salpêtrière, en París, donde son mujeres, la gran mayoría pobres, violadas, abusadas, que desarrollan síntomas de histeria, como se lo calificaba en la época. Y este señor, que hoy en día se reconoce como el padre de la neurología, usaba la hipnosis para crear crisis de histeria frente a sus estudiantes, es decir, en un ámbito académico, donde, imagínense, usar hipnosis para crear histeria, y eso era un cuadro clínico, nos dice mucho de dónde venimos, ¿sí? Que ese útero, ese famoso útero, la sexualidad femenina, la mujer en su dimensión más grande, históricamente ha sido una cosa que fascina y a la vez procura desprecio y demás, y es muy importante que ustedes se posicionen en esa historia, en esa línea de tiempo, para entender también de dónde venimos, porque cuando hablamos de este cuerpo femenino como un obstáculo, yo digo, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Sin útero no hay. Tendrá el momento, seguramente más adelante, el útero artificial, yo estoy convencida, pero la mujer no puede ser un obstáculo. De hecho, se nos olvida que es una simbiosis, ¿sí?
la unidad madre-bebé es una simbiosis. Y más allá del embarazo-parto, yo insisto también en el posparto. Entonces, es una discusión que yo creo que hasta con Silvia hemos desarrollado muchas veces alrededor. Yo a Liz como extranjera le veo un paralelo muy grande también con el contexto colombiano. Sí, yo creo que hay algo desde el desplazamiento de los territorios, del desplazamiento del despojo del cuerpo femenino, esa entrega al otro, que es también la que tengo personalmente, que debería ser el cuerpo humano, nuestro primer hábitat, y aún más el cuerpo femenino que es víctima de tantas. Entonces, lean, estudien, conversan, Colombia lo tiene todo, tienen unas parteras, médicos, enfermeras, es una riqueza humana más allá de la biodiversidad que no dimensionan, les aseguro, no dimensionan. Sé que estamos en pandemia, todos en casa, pero por favor apenas podamos, vayan. Y es una postura mucho más fácil como estudiantes, que cuando ya, ¿cierto?, tenemos el título, nos encierran en una cajita, ¿sí? Ya no, es más difícil. Ustedes como estudiantes tienen toda la libertad del mundo de opinar, de preguntar, de viajar, de conversar, porque ustedes ya son ciudadanos del mundo y donde van a practicar su medicina, pues cada mujer es un universo. Entonces, por favor, la curiosidad, yo creo que no hay nada más peligroso que decir siempre se ha hecho así y siempre será así, y aún más en medicina. Sería mi único tip. Sí, es un tip. Listo, muchísimas gracias, Alice. Pues ya se nos está acabando el tiempo. Hemos hablado muchas cosas y creo que, ay, perdón, María Catalina tiene la mano levantada. Sí, que van a interrumpir. No sé, creo que Silvia iba a decir algo o no. De pronto, solo un poco introducir esta idea de que de todas maneras el parto, más que hacer esa separación entre natural y medicalizado, la idea sería tratar de concentrarnos en la humanización del parto, cualquiera que sea. Yo he aprendido con Alice esta maravilla de trabajo que se está haciendo con las cesáreas, por ejemplo, cesáreas humanizadas, donde no se vive como una tragedia, no se vive como un fracaso de la mujer, se le da la oportunidad a la mamá de hacer piel a piel justo después del nacimiento del bebé, si es posible, de que haya como una transición. La idea es que tenemos que lograr partos donde haya una transición paulatina de ese vientre hacia el mundo exterior. El parto es sobre todo el nacimiento de un bebé, pero también es el nacimiento de una madre, de una familia, de una nueva situación vital, el nacimiento de un nuevo psiquismo, porque uno no es el mismo después de tener un bebé, su pareja no es la misma, el bebé es un nuevo psiquismo y ustedes sobre todo están acompañando al punto inicial de lo que va a ser la salud mental de las personas que están acompañando. Entonces, como dice Susana, déjense inundar de oxitocina. Los espacios de atención del parto están llenos de oxitocina y no tenemos por qué truncarlos. Tenemos que meternos en este mood de felicidad y de empatía. Hay todo para hacerlo. Solo toca revisar la historia y ver cuáles son los obstáculos históricos que nos impiden hacerlo, tratar de luchar por los problemas estructurales que hacen que pues físicamente de pronto pongamos bloqueos y aprovechar la empatía que ustedes tienen. Ustedes como estudiantes llegan con unos niveles de empatía altísimos, como les digo, en muchos espacios. La academia se los quita, entonces no se los dejen quitar, porque ustedes no pueden desaprender eso que tienen naturalmente. Ojalá, es una herramienta importantísima de trabajo para su labor clínica. Es muy cierto. Sí. Yo ahí, perdón, meto la cuchara un momento. También, pues bueno, primero me presento. Yo también soy médica también, me formé también en la universidad. Hace muy poco también estuve en salas de parto aprendiendo
ginecología y ahorita pues por fortuna pues soy la coordinadora del área de reproductivo, que es un poco en el área que se da también la charla. Y me uno mucho a todo esto que ustedes dicen porque en mi experiencia como estudiante, digamos que sí, hay unas cosas que uno ve y uno dice, yo no sé si esto está del todo bien, porque sin duda hay una ruptura entre lo que a uno le enseñan del quehacer médico, de lo que uno debería hacer, y de cuando uno va a la clínica y se da cuenta cómo es en realidad. Y en un espacio tan, como tan jerárquico, eh, como es el hospital, uno de estudiante pararse y decir, doctor, creo que no estoy de acuerdo con lo que usted está haciendo, o es muy difícil, es muy difícil. Entonces me parece muy importante y les agradezco mucho pues la oportunidad y el espacio para que los estudiantes puedan desarrollar ciertas herramientas críticas em, para cuando vayan a atender y como decía la profe Silvia, esos niveles de empatía que empiezan a tener, em, pues, pues sean siempre, los tengan siempre presentes. Y también me uno al comentario que decía Alice sobre estudiar históricamente el lugar en el que están parados y el poder que tiene ese lugar que se ha construido y que lo sepan utilizar, no utilizar, sino reflexionar primero sobre él y segundo, pues usarlo de la mejor manera y propendiendo es por el cuerpo, la seguridad y la salud de la paciente que está ahí. Ese era mi comentario. Gracias, María Catalina. Sí, pues ya para hacer la conclusión, pues creo que hemos hablado aquí cosas muy importantes y como lo mencionábamos al iniciar, pues es algo que todos deberíamos tener en cuenta. Siento que muchas veces es algo que a uno le mencionan y que uno tiene volando en su cabeza con, ay, sí, la violencia obstétrica. Pero no es hasta cuando uno llega a estos espacios que de verdad entiende como la trascendencia y la importancia de eso y hasta dónde llega, ¿sí? Porque muchas veces, por lo mismo que nos mencionaban, pues todos lo decíamos, como esa forma de aprender y ese sistema que nos enseña que yo soy el médico y entonces yo tengo que hacer esto porque es que lo tengo que hacer y se me olvida que existe una persona del otro lado y un consentimiento, siento que es muy valioso. Y por último, les queríamos pedir el favor a nuestras invitadas que nos dieran como unas, no sé, recomendaciones, como eso que uno debería pensar en el momento de estar ahí en el parto, en la sala de partos, para no dejarse llevar por ese cansancio, por los gritos, por lo que sea, sino de verdad, pues acompañar a la mujer en ese proceso que está, que como yo siempre lo digo, es el milagro de la vida, o sea, para mí es algo hermoso, que muchas veces se deja opacar por el cansancio y por las otras situaciones. Entonces nos gustaría que ya como para concluir nos regalaran unas recomendaciones como para no olvidarnos de eso. Bueno, empiezo yo y te lo digo pues, o se los comparto por experiencia. Yo recuerdo mis épocas de estudiante cuando acompañaba a mujeres horas por sala de partos, que ni siquiera, y bueno, me siento un poco, bueno, no existían ni siquiera las bombas de infusión y teníamos que contar gota a gota el goteo de oxitocina. Y yo digo, ese tiempo de acompañamiento fue perdido porque si yo tuviera las herramientas de saber el mapa, el viaje emocional que tiene una mujer en trabajo de parto, si yo aprendo estrategias no farmacológicas para manejo del dolor, mi acompañamiento como estudiante en sala de partos de esa mujer hubiera sido más efectivo, más allá de contar un goteo de oxitocina y dar el informe a mi regrande o a mi profe. Profe, esta mujer tiene 37 semanas y media, tiene 3 contracciones en 10. Ya logramos las 4 en 10. Y ese era mi informe y ese era mi acompañamiento. Entonces mi invitación hacia ustedes es que yo lo hice ya después de mucho tiempo de graduada, fue aprender de otras fuentes de conocimiento y ver, todas son válidas. Yo, por ejemplo, las estrategias de manejo no farmacológico del dolor, la he aprendido de dulas, la he aprendido de matronas y de parteras tradicionales, técnicas como una mexicana que se llama el rebozo, que es simplemente colocar casi como un chal mexicano
alrededor de la cintura de la mamá o con ciertas posiciones alivia el dolor, el masaje, bueno, la aromoterapia, diferentes cambios de posición. Hay muchas técnicas de manejo farmacológico en que tú puedes optimizar para estar en sala de partos, pues dando un acompañamiento, digamos que más efectivo, y entender la emocionalidad, porque yo no entendía, algunas mujeres en trabajo de parto se quedan dormidas y yo me asustaba, y yo quería entonces despertarlas porque pensaba que las contracciones se iban a frenar porque estaba dormida. Después aprendí que esa es una fase de liberación de endorfinas que se genera al final y que esos microsueños son normales. Entonces el consejo es uno, aprender de otras fuentes de conocimiento, estrategias no farmacológicas para el manejo del dolor, y dos, saber mucho del cambio emocional que tiene la mujer en las diferentes etapas del trabajo de parto para acompañarla oportunamente, porque claro, hay mujeres que uno dice, se sale de control, está diciendo groserías, se transformó, y ahí está todo el mamífero en sí que está la mujer, y entonces pues no nos vamos a dejar contagiar por el grito, no podemos pretender que las mujeres tengan sus procesos en silencio, ¿no? Que muchas veces es eso, como que el grito del otro. Es importante hacer un trabajo personal desde estudiantes, que el dolor de la otra persona no me toque a mí en mi propio dolor, en mis historias de los propios dolores, ¿no? Sería pues rápidamente, en aras del tiempo, mi recomendación. Gracias, doctora. Alice. Yo creo que como les estoy hablando de estudiantes de medicina, y volvería al juramento de Hipócrates, hipocrático se dice. Y hay un concepto que yo valoro mucho, que es el primum non nocere, primero no hacer daño. Y ahí va de la mano con los que nos comentó Susana, ser curiosos, aprender de la fisiología, aprender de otras fuentes de saberes que son supremamente válidos y siempre complementarios, pero también tener alta autoestima de lo que son ustedes. Que es muy noble ser médico, y yo insisto, tener esa experticia también en la atención de la medicina, de la patología y demás. Frente a la fisiología, pues tener humildad y acordarse que es un proceso reflejo en gran medida, y donde nosotras las parteras aprendemos, porque es nuestra formación, a ser las guardianas de esa fisiología, es decir, es como armar una burbuja de protección para que esa fisiología pueda ocurrir. Pues siempre pensar antes de actuar en ese deseo a veces del superhéroe, de salvar al universo, primero pensar, ¿es necesario hacer eso? ¿Es necesario? ¿Sí? Y eso no le voy a hacer daño. Y hablo desde, a veces pues colocar la mano cuando sobre la mamá y que no es el momento adecuado porque tiene una contracción y no quiere que nadie la toque, como a veces poner el pitocin o hacer una cesárea. Entonces, por favor, no se olviden del juramento que un día van a hacer, y pensemos en eso y escuchamos. Las mujeres las van a guiar, les van a decir qué necesitan. Entonces, también confían en ellas, por favor. Y ahora la profe Silvia, ya. Bueno, para concluir, ¿cómo enfatizar en esta importancia sobre la empatía? La empatía no es sentir lo mismo que el otro desde mi perspectiva, sino sentir lo mismo, conectarse con ese afecto del otro desde la perspectiva del otro, teniendo en cuenta que esa mamá que estamos teniendo enfrente es una mujer que de pronto ese embarazo es fruto de una violación, que lo va a dar en adopción de pronto, que es una mujer afro indígena que está reclamando que le entreguen su placenta porque es importante para su labor espiritual y para su conexión con su bebé. Siempre conectarse desde la propia emoción, pero desde el contemplar la condición de la otra persona. Y teniendo en cuenta el cuidado de las propias emociones, porque de todas maneras trabajar en obstetricia, rotar en obstetricia es casi tan desgastante como puede ser rotar en psiquiatría, porque hay mucha emocionalidad que está ahí presente, estar muy atentos del autocuidado. Hay muchas estrategias en la universidad, está UR Motion, hay grupos de apoyo de estudiantes para estudiantes que se están formando. El modelo de mentoría, hablen con su mentor, y si no tienen suficiente confianza con su mentor, hay muchos
profesores que estamos atentos a protegerlos y acompañarlos para que logren romper estas jerarquías tan fuertes que son un impedimento para desarrollar su empatía, estos currículos ocultos que les enseñan a ustedes a no enfrentar sus emociones, que son, como les digo, tan importantes para el trabajo como médicos, como es el escalpelo o como puede ser el estetoscopio. Y por el otro lado, desde ya y para el futuro, comprometerse a nivel político, porque esto también es un trabajo político de estudios económicos que rompa esas ideas de que es más barato hacer partos en cadena y no, buscar modelos económicos, modelos que no sean tan caros para poder poner al alcance de todo el mundo la humanización, como decía Alice, y se lo he oído muchas veces, la humanización no debe ser un privilegio, porque es que es un derecho para las familias, para las madres, para los niños y un derecho para ustedes. Ustedes tienen derecho en trabajar en las mejores condiciones posibles. Y como regalo, pues de pronto les dejo, pues de pronto ahorita con el exceso de trabajo y todo, no, de pronto no puedan tener tiempo, pero si conocen a alguien que pueda interesarle este curso, o bueno, ustedes tienen el tiempo y las ganas de meterse más profundamente al tema, está este curso que vamos a abrir, es la segunda versión. En este curso, pues tanto Alice con su fuerza y sus ganas y sus ideas nos ha estado impulsando. Susana es docente de este curso, yo soy docente de este curso y está abierto a todos y a todas. Los estudiantes del Rosario tienen descuentos especiales. Pero de todas maneras, este curso, sobre todo lo que dice es que en la Universidad del Rosario estamos comprometidos con este tema. Hay grupos de investigación que trabajan, muchos docentes, no solo yo, está Cristina Quevedo, están varias, en fisioterapia también hay profesores interesados en el tema que estamos haciendo investigación. Entonces, muy bienvenidos, trabajen desde ya, investiguen desde ya y fórmense desde ya. Bueno, queremos darle las gracias a ustedes por acompañarnos, por darnos su tiempo para hablar de este tema tan importante y pues finalmente queremos enviarle la invitación a todos los que nos están viendo de que no dejen el tema de la violencia obstétrica como un tema aislado del cual escuchan de vez en cuando, sino que trabajemos, que nos investiguemos acerca del tema, que nos empapemos de conocimiento, pues para realmente poder disminuir como estas brechas que se dan, como todas estas situaciones que realmente no deberían ocurrir y que deberían ser más conocidas por la sociedad. Entonces, en verdad, muchísimas gracias por compartirnos su conocimiento. Sí, pues ya como para cerrar, de verdad agradecerles a nuestras invitadas todo lo que dijeron, son cosas súper valiosas que uno muchas veces sabe, pero las deja pasar porque no sabe cómo la repercusión que eso puede tener sobre otra persona. Entonces, muchas gracias por regalarnos este tiempo, este espacio y nos veremos en una próxima ocasión. Gracias a todos. Gracias a ustedes por la invitación.